Continuamos. Gracias, senadora. Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de Derechos Digitales y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 9 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de aprendizaje digital y uso de tecnologías de la información y comunicación. El dictamen considera una iniciativa del senador José Sabino Herrera Dagduc del 13 de diciembre de 2024. Se le dio primera lectura en la sesión de ayer, 24 de febrero. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras hicieron ajustes en la parte considerativa del dictamen que no afectan el proyecto de decreto y así se encuentra publicado en la Gaceta de hoy. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Meli Romero Celis, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, quien presentará el dictamen con proyecto de decreto a nombre de las comisiones. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. El campo mexicano ha sido históricamente, lo sabemos, uno de los pilares de la economía mexicana. Produce alimentos, sí, pero también genera empleos y sostiene el tejido social de millones, de miles de comunidades rurales, millones a nivel mundial. Pero también debemos decirlo con toda claridad. En los últimos años, el campo no solamente ha enfrentado desafíos estructurales y presiones internacionales, sino desafortunadamente la eliminación de múltiples apoyos gubernamentales que antes fortalecían su productividad. Se desaparecieron programas de acompañamiento técnico o extensionismo, se redujeron esquemas de apoyo a la comercialización como Acerca, se eliminaron instrumentos que apoyaban a pequeños y medianos productores a competir en mejores condiciones. Se eliminó la financiera rural y el programa de seguros catastróficos. Y mientras todo esto ocurría, la brecha tecnológica siguió creciendo, especialmente en las zonas rurales. Hoy, más del 70% de pequeños productores carecen de acceso efectivo a tecnologías de información y de comunicación. Esto no es una cifra menor, significa menor productividad, menor acceso a los mercados y al financiamiento y menor capacidad de negociación y, por lo tanto, mayor dependencia de intermediarios o coyotes, como les conocemos. En un contexto donde el propio Estado ha retirado herramientas tradicionales de apoyo, lo mínimo que debemos hacer es no dejar al productor solo frente a un mercado cada vez más digitalizado. Por eso es tan relevante la propuesta del senador José Sabino Herrera Dagduc. Es una reforma al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Rural que busca precisamente corregir una omisión estructural y establecer como prioridad la capacitación digital a través del Sistema Nacional de Capacitación del SINACATRI. Porque hoy quien no tiene acceso a plataformas digitales de comercio pierde competitividad. Según la OCDE, los agricultores que utilizan plataformas digitales pueden vender sus productos con 30% más rendimientos. Quienes tienen acceso a tecnología tienen 50% de más probabilidad de acceder a financiamiento digital.
y quien tiene la posibilidad de consultar información climática en tiempo real está en condición de mejorar su posibilidad de enfrentar estos fenómenos climatológicos y reducir sus pérdidas hasta en un 25%. Mientras el mundo avanza hacia la agricultura de precisión, desafortunadamente en México muchos de los productores siguen enfrentando solos la volatilidad de precios, estos fenómenos climáticos extremos y la concentración de mercado. Por eso, cerrar la brecha digital es muy importante. No sustituye los apoyos eliminados, ¿no? Pero sí puede convertirse en una herramienta de empoderamiento real productivo. Que un productor pueda aprovechar drones para fertilizar sus cultivos, que pueda utilizar software para identificar el potencial productivo de su parcela, que pueda anticipar heladas utilizando inteligencia artificial, o que pueda vender quesos, por ejemplo, a través de plataformas de venta en línea, puede significar una enorme diferencia para que su actividad sea rentable y para que, por lo tanto, pueda superar la pobreza. No podemos, senadoras, senadores, seguir hablando de soberanía alimentaria mientras las y los productores rurales carecen de herramientas básicas para competir. Por eso, presentamos este dictamen en sentido positivo, sí, para apoyar esta propuesta de establecer una nueva responsabilidad de capacitación al SINACATRI, pero también exhortamos al Gobierno de la República que le destine los recursos suficientes a este sistema de capacitación rural, que le dote de todos los elementos necesarios para que el SINACATRI pueda verdaderamente llegar a los 32,000 ejidos o núcleos agrarios en este país. Digitalizar el campo es democratizar oportunidades y modernizar la ley es reconocer que el desarrollo rural del siglo XXI no puede construirse con políticas del siglo pasado. Es cuanto, Presidenta. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado, y debido a que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Para la discusión en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto tiene la palabra el senador José Sabino Herrera Dagdud, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor y además es el promovente de esta iniciativa. Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros, hoy nos convoca una responsabilidad histórica, el futuro y el presente del campo mexicano. Daremos un paso adelante para la transformación digital y para atender la necesidad urgente de que el campo mexicano no se quede atrás en esta nueva etapa de desarrollo. El dictamen que reforma el párrafo 9 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable propone algo fundamental: que la política de capacitación rural integral habilite a las y los productores para acceder a la información de mercados nacionales e internacionales y que promueva el aprendizaje digital y que el uso de tecnologías de la información y comunicación en las actividades productivas, comerciales y la distribución. Porque México ya es un país conectado. Más del 81% de la población tiene acceso a Internet. Más del 81% utiliza telefonía móvil. La digitalización avanza de manera sostenida en nuestra sociedad. Sin embargo, esa transformación no ha llegado con la misma fuerza al medio rural. Mientras los mercados migran a plataformas digitales, mientras la comercialización se realiza en línea, mientras los servicios financieros se digitalizan, las y los productores rurales siguen enfrentando barreras históricas de información, intermediación y desigualdad.
Actualizar el marco jurídico para incorporar el aprendizaje digital en la capacitación rural es una acción estratégica para garantizar igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el medio rural. Es reconocer que el desarrollo rural sustentable exige innovación, acceso a información y fortalecimiento de capacidades. Compañeras y compañeros, el campo mexicano no puede quedarse al margen de la revolución digital. Esta reforma no es un lujo, es una necesidad para construir un desarrollo rural con visión de futuro. Fortalezcamos la capacitación, impulsemos el aprendizaje digital y brindemos a nuestras y nuestros productores la herramienta que merecen, porque cuando el campo se fortalece, México crece. Muchas gracias. Es tanto. Muchas gracias, senador. Que viva el campo mexicano. Que viva. Al no haber más personas oradoras registradas ni reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
¿Perdón? Pregunto si falta alguna ciudadana senador o senadora en emitir su voto. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o senador en emitir su voto. ¿Sí? Ok. Sigue abierto el sistema. Me falta el senador Ramírez Marín, que no lo he visto. Ve, checa que ya haya votado Ramírez Padilla. ¿La votó? Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 9º del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de aprendizaje digital y uso de tecnologías de la información y comunicación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.